un placer que estés aquí con nosotros para charlar sobre este libro más necesario que nunca sobre los BRICS. Y la primera pregunta que ya te lanzaría directamente es, ¿qué son los BRICS y cuál es el principal propósito de este bloque supranacional? Ujú. Gracias, Dani, por la invitación. Un placer estar aquí. Bueno, los BRICS, que mucha gente desconoce. Yo creo que hay un vacío informativo, sobre todo en Occidente, en el norte o Europa, como queramos decir, ¿no? Que ha habido un vacío y se ha visto claramente en la cumbre de los BRICS que hubo en Rusia, ¿no? En Kazán del 22 al 24. Ni se ha informado de ello y podemos ir a la calle, hablar con gente y desconocen los BRICS. Yo cuando presento el libro y hago charlas, la primera pregunta que hago muchas veces es esa: ¿sabéis lo que son los BRICS, no? Que parece un poco pedagógico, y excepto pues algunos que están un poco más al tema, han leído principalmente, ¿no? Y en el mismo libro, en la introducción, es lo que comento. Los BRICS, claro, es una estructura, ¿no? Supranacional, una suma de países que ya vienen, ¿no? Que supongo que iremos hablando con un tema histórico, que son potencias emergentes. Ahora mismo tenemos, como dice bien el nombre, ¿no? Se funda en el 2009, Brasil, Rusia, India y China, 2009 fundan los BRICS, se suma Sudáfrica 2011 y en el año pasado, 2023, se suman 4 países más, que esto es Irán, Emiratos Árabes, Etiopía y Egipto. Y Arabia Saudí, que también fue invitada, pero todavía no ha respondido ni ha negado, está como un proceso de transición, por decirlo así, y el caso de Argentina, que sí que negó. Claro, los BRICS es un bloque, incluso se pone en duda el tema de bloque, ¿no? Porque a veces bloque parece que es algo uniforme, ¿no? Los tipos ladrillos de la misma manera, incluso el bloque, gente me lo ha dicho, ¿no? Dice, bueno, Aníbal, yo creo que bloque no es mejor no utilizarlo ese concepto porque que parece que sea muy, ¿no? Con una misma forma, y en realidad es multiforma. Los BRICS es una estructura supranacional que se suman países del sur, porque son países excluidos de ese orden mundial dominado por Estados Unidos, así de claro. Estados Unidos, finalmente, lo que hace, desde la Segunda Guerra Mundial, hace su orden mundial, que es el Pacto Bretton Woods, donde se excluye, ¿no?, a la Unión Soviética, entran ahí, ¿no?, y dominan una economía dolarizada, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Consejo de Seguridad de la ONU. Finalmente tiene un poder hegemónico. Ese poder tiene sus choques en el mundo bipolar, podríamos decirlo de esa manera, la Guerra Fría, pero ya llega a su hegemonía totalizada, por decirlo así, desde cuando cae el muro de Berlín, ¿no?, en ese proceso, y Estados Unidos domina el mundo y decide con sus intereses lo que hay que hacer, ¿no? Y ahí se ve claramente una Unión Europea subyugada, bloqueos constantes, ¿no?, a caso de Rusia, el caso de Irán, potenciar el bloqueo contra Cuba con la ley Torricelli y Helms-Burton, las injerencias en América Latina, los intereses de golpe de Estado. O sea que va viendo con total impunidad el hacer lo que quiera. ¿Y qué sucede? Que hay países de economías emergentes que empiezan a tener un crecimiento incluso que superan en indicadores a países occidentales, y hablo de Alemania, el Reino Unido, ¿no?, las potencias de Italia, ¿no?, esas potencias que son del G7, y son excluidas de ese orden. Y estamos hablando sobre todo del caso de China, excluida, ¿no? Y ahora mismo ya que le hace sombra a Estados Unidos. El caso de Rusia, que en un momento le invitan dentro del G7, pero de repente luego la excluyen cuando hay, lo que nos olvidamos muchas veces, la primera guerra de Ucrania, que es en el 2014, ¿no? Con esa primera guerra o con la injerencia por parte de Occidente, y la excluyen de esas y la sacan del G8, las injerencias contra Irán. O sea, empiezas a ver un mecanismo, o luego otros países que no tienen tantas esas injerencias militarizadas, esas sanciones, pero tampoco son incluidos, que en el caso de India, por ejemplo, que hoy es el país más poblado y supera ya economías occidentales en lo que es el PIB, y también se ve excluida. El caso de Brasil, que es un país que busca un Consejo de Seguridad de la ONU, un asiento permanente, pues, representando a América Latina, ¿no?, cuando está excluida. Países como Sudáfrica, que salen del apartheid y es un poquito una economía regional no creciente en el sur de África, se excluye. Y entonces empiezan a decir, bueno, aquí hay que hacer algo. De los países que estamos excluidos, entramos dentro vamos a hacer presión para que nos dejen entrar. Pero ¿qué sucede? Que justamente esos países, con la presión que hacen, siguen siendo excluidos, no les dejan entrar. Se crea esa plataforma del G20, que ha habido una reunión esta semana, pero queda claro que el G20 finalmente es una reunión entre 20 países, pero no tiene una autoridad, no tiene un poder como un Consejo de Seguridad de la ONU, o no tiene una planificación o cooperación como el G7, y finalmente les intentan meter allí tímidamente, bueno, tenéis este espacio, pero se ve que eso es simplemente charlatanería, por decirlo así, y no se ven dentro de ello. ¿Qué sucede? Que los BRICS en el 2007, Putin lo deja claro, dice: las economías emergentes del sur vamos a intentar cooperar, lo dice en la conferencia de Múnich, vamos a intentar cooperar porque nos están excluyendo en todo momento de esos espacios. Y queda una cosa clara, y ahí sin alargarme mucho más, que rompe no solamente los BRICS con esa geopolítica, sino que rompe con los paradigmas de Occidente. Si nos ponemos a pensar, yo
comento dos paradigmas que son los que yo creo que se conocen más, para que se vea un poquito en la opinión pública, que es el choque de civilizaciones de Huntington, donde quedaba claro, Occidente somos los buenos, los otros son los malos, y de repente llegan los BRICS y rompen con ello porque diciendo, no hace falta ser todos de una religión, en este caso Occidente la religión, ¿no?, cristiana, no hace falta que domine el inglés, los países muy plurales podemos cooperar. Y si lo analizamos, Brasil, país católico, lengua no lusófona, portugués, Rusia, ortodoxo, ¿no?, ruso, China con otra religión y otro idioma, la India igual, y de repente se unifican países muy variopintos, rompe con ese esquema. Y el segundo, el fin de las ideologías de Huntington, que de repente dice, bueno, fin de la historia. No es así. Estamos creando ahora mismo una nueva plataforma de bloque de los BRICS que rompe con la teoría de la dependencia un poco. Es decir, los países del sur vamos a romper con la neocolonización, cooperando entre nosotros. No estamos diciendo de crear que se elimine Occidente, ¿no?, y nosotros nos vamos a imponer, pero sí que nos dejen movernos con nuestra soberanía y nuestra cooperación. Y eso empieza a rular rápidamente en el sur y por ello, ya concluyendo, llegan muchos países y en esta cumbre de los BRICS, que supongo que iremos analizando un poco más lo histórico, llegan países del sur, ¿no?, se añaden 9 como miembros plenos, lo que decíamos, y en la cumbre de los BRICS realizada en Rusia, que decían que era un país aislado, ¿no?, desde la guerra de Ucrania del 2022 iba a ser aislado, van 35 países del sur, de África, de América, de Asia. Entonces parece que se acaba recuperando, ¿no?, conceptos que, conferencia de Bandung, la tricontinental, que profundizaremos un poco sobre ello, que parecía, ¿no?, como diciendo, bueno, pues el sur también puede hacer esa cooperación, rompiendo los lazos históricos de norte-sur. Y ahí viene un poco y ahí la izquierda, ¿no?, de Europa ya, pero en los BRICS hay países que no son muy cómodos. Estamos hablando de relaciones internacionales. Y al igual que Cuba es un país socialista y coopera con países totalmente en las antípodas políticas, estamos hablando de cooperación y relaciones internacionales. Algo que Occidente solamente juega con su valor, cuando les interesa y cuando no. Me puede interesar Qatar para hacer las Olimpiadas, pero no me interesa Irán y de repente dicen que es una dictadura. La doble moral según el expansionismo occidente. Creo que los BRICS, lo interesante es que rompe con ese modelo y ahí se ve claramente los países que veían totalmente sancionados y ahogados. Y creo claramente como el caso de China, Rusia o Irán, que vieron la alternativa de cooperar entre ellos para evitar ese control por parte de Occidente que ha llevado sobre todo durante todo el siglo XXI. Ujú. Habla de esa tradición que los BRICS también van acumulando y haciendo propia países como Indonesia, Cuba, Argelia, que se suman a este proyecto, sin duda tienen, atesoran, digamos, una lucha anticolonial, una lucha de defensa de su propia soberanía. No sé si nos puedes explicar un poquito todo ese contexto que viene a unarse a los BRICS. Sí, yo creo que en lo que comentamos un poco, los BRICS muchas veces decimos, bueno, en 2007 Putin en la conferencia, ¿no?, de Múnich dice la idea de economías emergentes que tienen que tener, ¿no?, otro tipo de rol internacional, se funda en el 2009 y muchas veces nos paramos ahí. Yo creo que hay que hacer un análisis desde casi la Segunda Guerra, posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, que ahí viene lo que se hablaba del tercer mundo, Alfred Sauby, ¿no?, Alfred Sauby hablaba del concepto del tercer mundo, que luego fue peyorativo, luego se habla de economías en desarrollo, el sur global, ¿no?, ya fue cambiando el concepto, pero viene justamente de la conferencia de Bandung. Y los BRICS yo creo que quieren recuperar eso. En 1955 se reúne la conferencia de Bandung y ahí participa China e India. Participa China e India, participa países, ¿no?, Pakistán, Indonesia, principalmente muchos de la India y algo de África, Oriente Medio, participan varios países que dicen, bueno, no queremos entrar en un proyecto, ¿no?, que hay por un lado, ¿no?, sobre todo el capitalismo, ¿no?, ese tema colonial, queremos apostar por la independencia de los países, apostar por la soberanía y el respeto mutuo, no a las injerencias, sobre todo Occidente en la Guerra Fría llevando las injerencias porque muchos países llevaron sus independencias con proyectos socialistas detrás, como el caso de Angola, ¿no?, por ejemplo, muchos países africanos o asiáticos, o el caso de Vietnam, independencia y socialismo, y vieron las injerencias. Esos países se reúnen en su momento con proyectos claros en la guía, es decir, vamos a apostar por las independencias y la soberanía de los países. Luego, la conferencia de Bandung, pasamos a movimientos no alineados, que ahí lo crea Tito, años 60, donde crean, ¿no?, y entran países de ese llamado tercer mundo. Por lo tanto, los países ya tienen una historia detrás, tiene un proyecto anticolonial. Y ahí viene la suma de los BRICS. Los BRICS no te dicen, a lo mejor en documentos oficiales, antiimperialismo, anticolonial, pero el hecho de conseguir y utilizar los conceptos de la conferencia de Bandung, de movimiento alineado, de respeto mutuo, de no injerencia, de soberanía nacional, todos estos países, ¿no?, como el caso de Vietnam, como el caso de Cuba, sus proyectos nacionales soberanos, que pueden entrar por diferentes proyectos económicos, apuestan por esa línea en contra de las injerencias. Y ahí vemos Cuba, ¿no?, un modelo socialista, con otros países que a lo mejor no han llevado ese tipo de modelo a la economía, pero sí que apuestan por la no injerencia. Son países que se ven
ven ahogados. Se ven ahogados en el tema militar, se ven ahogados en un tema económico, en el tema del dólar, se ven ahogados con el tema de la deuda, se ven ahogados con el extractivismo, se ven ahogados constantemente. Y entonces sí que los BRICS tienen un fundamento histórico que muchas veces nos olvidamos, que parece que queda fuera, y creo que se acaba recuperando sobre todo esos valores anticoloniales, de independencia, de apoyo mutuo, de soberanía, de cooperación entre pueblos, y eso queda claro en muchos países. No olvidemos que cuando la conferencia de Bandung no eran independientes, no sé si el sistema más o menos eran 55 países, hoy somos 198, creo que homologados por la ONU, 198. Por lo tanto, ha pasado casi, bueno, de una cuarta parte, ¿no?, a la totalidad. Es decir, hemos aumentado casi un 75% los países. Esos países nacen ahora mismo y muchos de ellos están apostando por estos proyectos. Por eso hay países de África, por ejemplo, lo que está pasando en Sahel, el Níger y tal, o muchos países africanos están viendo ahora mismo que se acaba reproduciendo, que sean independientes políticamente, la colonización con África, ay, perdón, con Francia, la colonización, está el franco y el banco francés acaba dominando Burkina Faso y Mali y Senegal, y están viendo ahora que hay proyectos alternativos sin una definición política clara, ¿no?, pero es muy pragmático, como el caso de los BRICS, que eso le da una soberanía de decir, no queremos seguir dependiendo de Occidente porque no hemos sido independientes, sí tenemos un Estado, pero seguimos siendo dependientes económicamente, incluso sufrimos invasiones militares. ¿Cuál es la manera entonces de tirar para adelante? Teniendo una alternativa de un orden mundial donde entra Rusia y China, donde aquí la cooperación es diferente utilizando conceptos como el win-win. Y yo creo que es ganamos todos, ¿no? China es una economía que es una potencia mundial, que es diferente a Mali, pero intentaremos llevar ese tipo de cooperación. Rompe con la dinámica colonial occidental. Y eso es algo que el proceso histórico de los BRICS lo tiene en cuenta, ¿eh? Conferencia de Bandung, muy alineados, cuando nos olvidamos y parece que sea del 2009. Yo creo que viene mucho más atrás, sobre todo con estas planificaciones de China, ¿no?, que los occidentes nos somos de corto inmediato de 4 años y los chinos te analizan la historia y te planifican cosas en 30 años. Creo que ellos también lo tienen presente y creo que aquí Occidente, ¿no?, Europa, Estados Unidos, nos perdemos mucho en la dinámica de cómo están funcionando los BRICS con ese contexto histórico. Ujú. Y sin duda, este contexto histórico nos lleva a un planteamiento en el que la cooperación de los BRICS es muy diferente a instituciones como las del Banco Central, el FMI. No sé cuáles son las principales diferencias en el propio concepto de esta colaboración. Sí, los BRICS tienen, en el tema esta de las estructuras, los BRICS van haciendo, ¿eh? Nace 2009, crea como un pacto, ¿no?, en un principio, y va creando poco a poco sus estructuras que irán madurando. También van creciendo los países y por lo tanto es un proyecto que es pragmático, que no está escrito, y eso a veces pues rompe. No tenemos aquí las estructuras del documento cerrado y vamos para allá, no, se va creando sobre ello. Dos estructuras de suma importancia en los BRICS en ese tema, ¿no?, de comparativa con las estructuras del pacto Bretton Woods, ¿no?, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, es el nuevo Banco de Desarrollo y el acuerdo de contingencias. El nuevo Banco de Desarrollo, que la presidenta es Dilma Rousseff, que está, la sede central está en China, es el que hace frente al Banco Mundial. Lo que hace principalmente el nuevo Banco de Desarrollo es llevar a cabo, sobre todo, proyectos de financiar para políticas sociales. Pero aquí hay una cosa diferente, que ningún país tiene derecho a veto. Claro, Estados Unidos llega al Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y Estados Unidos con su 15, con cualquier país que tenga más del 15% de las acciones, por decirlo así, ¿no?, de la presentación, Estados Unidos tiene un 15,8 en las dos, tiene derecho a vetar. Por lo tanto, si de repente llega Cuba y dice, mira, pues yo necesito para un proyecto, hemos tenido un huracán aquí, viene el Banco Mundial y queremos hacer, más allá de las críticas al Banco Mundial, pero quiere pedir un crédito, Estados Unidos lo boicotea. Aunque todos los miembros decidan, Estados Unidos boicotea. ¿Qué sistema democrático hay? No lo hay. Los BRICS, con sus estructuras paralelas, todo y no tener un fondo económico tan fuerte como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, son menos países, pero lo que te dice es que aquí lo que hay es que todos los países tienen que acordar. No hay un derecho a veto de un país porque tenga más. No China por ser más potencia económica, por ejemplo, que Egipto va a tener la decisión. Son acuerdos en consenso, está claro, son 9 países, que ahí habrá que a lo mejor cambiar la estructura, llegar a mayoría simple o absoluta, porque si no se puede dificultar, como en muchos casos le pasa a la Unión Europea, pero no hay un derecho a veto. Todos los países tienen el mismo poder para llevar a cabo decisiones de financiación. Por ejemplo, un país que tuvo problemas hace unos meses de desastres naturales fue Brasil. Brasil, en lugar de ir al Fondo Monetario Internacional, en este caso, perdón, al Banco Mundial, de pedir créditos, fue en este caso el nuevo Banco de Desarrollo y le dio los créditos. Además de tener sus vínculos económicos, hay una cosa clara: el nuevo Banco de Desarrollo no define tus políticas, tú decides lo que quieras. Yo te doy el dinero y tú decides. El Banco Mundial
Y el FMI, como el caso del consenso de Washington en América Latina, yo te doy el dinero, pero tú vas a privatizar. Es lo mismo que le pasaba al caso de Ucrania. El caso de Ucrania, el golpe que hubo en el 2014 de Euromaidan, el presidente de Ucrania, elegido democráticamente, fue al Fondo Monetario Internacional y le dijo, yo te doy un crédito a tanto interés, pero tú vas a hacer esto, esto, esto y esto. Perfecto. Voy a Rusia, yo te doy un crédito, tú me lo tendrás que devolver, pero haz lo que te dé la gana. Esa es la diferencia entre una soberanía y otra. Yo te doy, perfecto, claro que tiene que haber, que no va a haber una corrupción ni va a haber una cosa, pero tú decides dónde lo quieres aplicar. No te voy a decidir yo porque te dé dinero en una política ambiental o, no sé, reforestar, que tengas que privatizar los hospitales. Eso lo hace el Banco Mundial y el Fondo Monetario. Entonces, eso es un cambio diferente, claro, en eso. Y el acuerdo de contingencias es más el papel con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional lo que hace en realidad son créditos para el tema macroestructural. En lugar de proyectos concretos de desarrollo social, es más lo que es la macroeconomía. Cuando hay países en devaluación de moneda, cuando hay países en inflación, y hace eso. El acuerdo de contingencias tiene ahora mismo 100.000 millones de dólares de depósito. Claro, ¿qué sucede? Que como son economías emergentes, hasta ahora las 5 principales, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, la mayoría, a excepción un poco de Sudáfrica, que ha tenido algunas debilidades económicas, no han tenido crisis económicas para utilizarlo. Por lo tanto, el acuerdo de contingencia todavía tiene el fondo de 100.000 millones ahí, no se han utilizado porque no hay. Supongo que en países miembros nuevos que se han sumado, como el caso de Etiopía o Egipto, que son economías más inestables, o los países socios, ¿no? que comentábamos, que son el segundo rango, puedan aspirar a ello. Por lo tanto, el acuerdo de contingencia no se ha utilizado todavía, pero es exactamente para dar créditos en políticas más macroestructurales, pero tampoco te va a definir lo que tienes que hacer. Cosa que es muy diferente a la política del pacto Bretton Woods. Yo te doy dinero y es como decimos un poco en Cataluña, que se dice también en tal, qui paga mana. Yo te doy el dinero, pero yo mando. Y tú vas a hacer lo que yo quiero. La soberanía de los países pierde. Los BRICS te darán ese apoyo y no vas a poner soberanía. Entonces es muy diferente para los países en vía de desarrollo y por eso ya hay muchos que están mirando, si ser miembro de los BRICS, el poder utilizar créditos del nuevo Banco de Desarrollo. Un país, por ejemplo, que está en el nuevo Banco de Desarrollo para poder entrar y no miembro de los BRICS es Uruguay. Está en proceso de transición, pero se habló en su momento y está ahí. Pakistán también entró sin ser miembro de los BRICS y hay países que ven ese fondo para conseguir independencia de todo ese control económico que hace Estados Unidos y hace Occidente. Es una alternativa, desde mi punto de vista, más democrática que el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. ¿Que tiene debilidades? Claro que sí, como todo, pero es más democrático para los países que no vieron su soberanía. Y tanto, eso mismo lo dicen sus principios. En este sentido, no sé si crees que el Banco de Desarrollo puede suponer, por un lado, un desafío frontal al dólar y a todas estas instituciones que están totalmente al servicio de Washington, y también una vía de escape para países como Cuba, Venezuela o Irán, que se han visto sometidos a una guerra económica, a un bloqueo, que parece que se abre una luz de esperanza con estos mecanismos como el Banco de Desarrollo. Sí, sí, justamente en lo que se complementa en el Banco de Desarrollo es el proceso de desdolarización. Hay un proceso de desdolarización. Todavía el Banco de Desarrollo, en los últimos datos que pude ver y analizar en el libro, todavía utiliza mucho el dólar. El dólar tiene una economía internacional, no podemos cambiarlo. A veces parece que la cumbre de los BRICS llega y todo el mundo se desdolariza el mundo. No, no. Los BRICS tienen 15 años. El dólar tiene ya hegemonía de 80 años, insertado en todos los sitios. No es fácil. Lo ven proyectos como Venezuela o Cuba que no han podido independizarse del dólar porque tiene su hegemonía internacional. Entonces, no es fácil el hacerlo. Es verdad, el nuevo banco creo que había como un 10-15%, no me acuerdo los datos, sin utilizar el dólar. Intentan, pero tienen su plan cada vez mayor, no utilizar el dólar y crear, por ejemplo, como se está haciendo lo de BRICS-Pay, que es un poquito, ¿no?, el funcionamiento de evitar el SWIFT, ¿no?, que es el mecanismo financiero internacional que utiliza normalmente el dólar, y eso, el bloqueo a Rusia, bloqueo a China, bloqueos a Irán, utilizan mecanismos alternativos. Por tanto, el mecanismo de desdolarización está implementado ahí, y eso el nuevo Banco de Desarrollo lo va a llevar a cabo. Eso hace que países, como el caso, por ejemplo, de Cuba, que el bloqueo, una de las utilizaciones que utiliza es el dólar. Cuba, por ejemplo, para comprar en el mercado internacional necesita dólares. No le presta al Fondo Monetario Internacional, no le presta al Banco Mundial. Cuba, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Economía turística. Y eso lo dijo Fidel. Nos va a tener un impacto social, porque el turismo impacta socialmente, está claro, pero necesitamos nosotros que venga el turista, que cambia sus dólares por por moneda nacional de uso no libre, que es la moneda cubana, ¿no? Y entonces de esa manera tenemos ahora ya el Banco Central Cubano dólares para poder comprar productos, ¿no? Lo que podamos comprar además del bloqueo. Entonces necesita dólares de esa manera. Entonces Cuba tiene ahí un problema porque no puede pedir ni créditos, ni puede utilizar dólares y vive un poquito en el tema del turismo. En el caso que de repente
lleguen países, y ahí vienen los países de los BRICS, no tienen todavía una moneda virtual propia. Se habló en su momento de las 5 Rs. Se habló en Johannesburgo, que es una moneda. 5 R se llama porque los fundadores de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, su moneda empieza por R, ¿no? Reales, rublos, y se habló en su momento, incluso se presentó un billete, ¿no? Ahí como algo símbolo, ¿no? De empezar ya. O sea, la idea está creada y el proceso de desdolarización, sabe los BRICS, que es el proceso de independencia. Y queda claro que, muy sencillo, el bloqueo que le han hecho y las sanciones a Rusia le han robado millones de dólares. Rusia, con el tema de la guerra de Ucrania, lo que han hecho es que tenía fondos de dólares en bancos europeos y le robaron esos dólares. Y hoy en día Rusia no puede utilizar dólares. Entonces, ¿qué hizo Rusia? Vale, yo no puedo utilizar dólares para evitar ese bloqueo que me está poniendo Occidente a utilizar ese papel moneda. Muy sencillo. Voy a utilizar mi moneda local y voy a hacer confianza con moneda local con otro país. China y Rusia son unos países que dependen mucho económicamente. Rusia depende de servicios de China, China depende de materia prima de Rusia, como el caso de gas. Tú me compras con tu moneda y yo te vendo con la tuya. Y eso es la confianza que hay. Entonces, ha empezado a jugar mucho con moneda en pactos bilaterales. En el caso de Irán, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que hay alternativas de países, que el primer paso está siendo el comercio bilateral de países BRICS utilizando sus monedas, pero esto supongo que con el proceso llevará, dentro del nuevo Banco de Desarrollo y el acuerdo de contingencias, a crear algo común. Sí que es verdad que necesitan crear una arquitectura financiera, más o menos un banco central, como se habló del Sucre en América Latina, ¿no? Un banco central, una estructura que se necesite. Yo creo que dentro de unos años veremos la moneda virtual que sacarán en su momento, no de circulación papel, pero sí virtual, para generar que ya no solamente el comercio sea entre Rusia y China, sino que esa misma moneda puede utilizarse con Irán, con Brasil, con Etiopía, y generar un tema de confianza y sobre todo potenciar el comercio, que es un símbolo de los BRICS, potenciar el comercio entre la cooperación sur-sur. Eso es un paso que se va a llevar en los siguientes años paulatino, pero los BRICS sabe, y uno de los principios es la desdolarización, y en su pacto último que ha hecho en Rusia lo dicen claro: potenciar el uso y la confianza de monedas nacionales entre los países. ¿Por qué es lo que se va a llevar finalmente? Un paso muy claro que se ha llevado de desdolarización es el pacto, y comento también un poco en el libro, es el pacto de que Arabia Saudí, un país que ha sido, que nos cuesta entenderlo en la geopolítica, pero un país que ha sido peón, y lo es, de Estados Unidos, de repente está mirando los BRICS, no ha dicho de no aliarse a los BRICS, ya ha dicho que en el 2023 el pacto de petrodólares, ese de vender solamente su petróleo en dólares, lo corta. Ahora lo vende también en yuans. Entonces llega un momento que dices, ya no es el dólar, ya no existe petrodólares. Lo que tienen los BRICS es una cosa muy importante. Para crear tú una moneda propia, necesitas generar confianza. La moneda es un papel, no tal. ¿Qué es lo que necesitas? Que la gente confíe en esa moneda porque sabe que tú puedes ir a una economía que tiene recursos. Y los BRICS lo tienen. Van a hacer una moneda, por eso están entrando países de la OPEP, países ricos en gas, ricos en tierras raras. Esa es la estrategia de los BRICS, porque de esa manera podrás crear tu moneda local diciendo, no pasa nada, si mi moneda, tú es una deuda mi moneda, yo te podré dar petróleo, te podré dar gas, te podré dar oro, te podré dar porque lo tengo. Y eso es finalmente, y Europa no lo tiene. Europa finalmente tiene servicios, pero no tiene recursos, a excepción de Noruega, que tiene petróleo. Estados Unidos sí que los tiene, petróleo y gas, pero no tiene. Entonces, llega un momento que yo podré confiar en un futuro más en un país que si me va a decir con ese papel que podré comprar siempre petróleo suyo o podré comprar gas. Y eso es lo que está potenciando poco a poco la confianza en la moneda, que es un proceso paulatino, la arquitectura financiera, pero la desdolarización ahora mismo ya es algo que no paraliza, ¿no? Que tiene los BRICS como proyecto porque es parte de su soberanía, la soberanía monetaria, la soberanía financiera. Como decimos, ese cortoplacismo del análisis occidental que muchas veces nos ponen las prisas, y ese pensar a largo plazo de países como China, Rusia y el bloque de los BRICS. Sí, sí. Y también empiezan a jugar un papel, digamos, importante en el ámbito geopolítico. Y si algo hoy en día debemos destacar en el mundo son dos conflictos. Por un lado, el de Ucrania, que parece que la administración Biden en su retirada intenta incendiar todavía más, y también el genocidio cometido por el ente sionista en Palestina. No sé cómo los BRICS pueden empezar a manejarse en este campo minado que es hoy en día la política internacional. Sí. Sí, la verdad que son asuntos complejos porque Estados Unidos es una economía de guerra y economía financiera, ¿no? No es economía productiva, ¿no? No es tal, pero vive de ello. Vive de, sobre todo, de economía de guerra, que gasta 800.000 millones de dólares al año. Su presupuesto militar es igual a de los 10 siguientes países, ¿no? Ya entra India, China, ¿no? Entran las potencias militares, pues es igual. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Vive de las guerras. Con dos cosas. Lo primero que está haciendo es llevar conflictos cerca de las fronteras de países BRICS. El primero ha sido en Rusia,
donde veía una cosa clara a Estados Unidos, la alianza, cierta alianza entre Rusia y Europa que le molestaba, sobre todo con Merkel. Ahí tenemos el Nord Stream 1, Nord Stream 2, ¿no? El tema del gas, y quería crear otro nuevo muro de Berlín. Otro nuevo muro de Berlín, que el caso ahí, claro, era Ucrania. Era un país para hacer la injerencia, generar, intentar que se pueda meter en la OTAN, y generamos un conflicto con frontera entre Europa y Rusia. Y de esa manera una Europa perdida en la geopolítica, con gente como Borrell de la jungla, ¿no? Que dice la jungla y el jardín, perdido, burócratas salvajes ya de gente, ¿no? Que van allí a vivir del bote, y así de claro, ¿no? De que llevan en la política 40 años y son ya cadáveres políticos en sus países y van para allá y hacen de Europa la Europa que pensábamos que iba a ser algo y no es nada hoy. Entonces, finalmente lo que consigue es generar ese nuevo muro y enfrentar a Rusia con Europa, porque generar el euroasiático, el eje euroasiático, generaría fuera de lugar a Estados Unidos, y eso le molestaba. Entonces, genera eso. ¿Cuál es lo principal? El conflicto de Ucrania. Entra en el 2014, y ahí veía una cosa muy clara, quien estuvo muy metido en eso, y nos olvidaba muchas veces, y fue el que le molestó el discurso de Putin en el 2007 en la conferencia de Múnich, era John McCain. John McCain era el candidato republicano, y fue el que hizo injerencia en el tema de Ucrania al 100%. Estaba allí en la plaza, estaba allí en el Euromaidan. Fue John McCain, que fue el que le molestó cuando Putin habló de los BRICS en el 2007. Se reía, y hay un vídeo que lo deja claramente en YouTube, que podemos ver las caras que pone McCain cuando Putin habla de la multipolaridad y todo eso. Entonces, eso es lo primero, que intentan ahí generar ese conflicto cerca de la frontera de Rusia para que Rusia también se centre en una economía de guerra y eso pueda dificultar, ¿no? Su economía, además, el perder el lazo con Europa, Finlandia en la OTAN, ¿no? Eso es la primera. Segunda, que ahí también la pregunta es complementando un poco lo que dice Dani, es el caso de Taiwán. Generar también el caso de Taiwán cerca de China, donde es un país que ya no es reconocido internacionalmente, todo el mundo, ya cualquiera es una sola China, eso es una cosa de un conflicto que tienen ahí, que tienen que estudiar, y es de soberanía de China, ¿no? Y puede llevar dos modelos, como el caso de Hong Kong o como quiera, pero es China, y de repente Estados Unidos está militarizando Taiwán, está llevando bases militares allí. Llevó el pacto AUKUS, pacto del Reino Unido, Australia y Estados Unidos con submarinos nucleares apuntando a China desde Australia, ¿no? E incluso intentando a ver si China Estados Unidos pueda influenciar con el método Quad, que se llama, que es un nuevo pacto donde entra India, a ver si ahí los puedo enfrentar a los dos países, que supongo que ahora hablaremos un poco de ello, pues también cómo puedo enfrentarlos. Ese es otro tipo de conflicto, ¿no? Entonces tenemos el caso de Ucrania, tenemos el caso, ¿no? Para evitar que China se haga esa potencia superhegemónica, que se centre en su región y de ahí se olvide ya el hecho de entrar, pero ve Estados Unidos que no le está saliendo bien la jugada. Y en tercer lugar tenemos casos como el caso de Irán, es un miembro de los BRICS, donde le molestó muchísimo, una de las cosas que nos olvidamos muchas veces, yo creo que de cuando analizamos, ¿no? Yo digo la fase superior del genocidio, porque el genocidio lleva 70 años, ¿no? Cuando empezó el 7 de octubre, nos olvidamos una cosa importante y aquí tiene relación con los BRICS, que es el pacto que hubo entre Irán y Arabia Saudí en agosto. Yo siempre digo que ese premio Nobel de la Paz tenía que ser para China, contando el conflicto de Yemen. Era un conflicto de Yemen donde ahí entraban como una guerra fría entre Arabia Saudí más directo, pero también entraba el caso de Irán, ¿no? ¿no? Teniendo un poquito, ¿no? Pues con los hutíes, ¿no? Teniendo su influencia. Y de repente llega China y lo junta los dos en agosto del 2023 y genera un proceso de pacificación en Yemen, que hoy está haciendo una gran resistencia contra el genocidio en Yemen, un país de una guerra total del 2011 destrozado, y está haciendo una gran resistencia allí en el mismo, ¿no? En el mismo Golfo, está haciendo un papel increíble. Pues los dos países generan pactos y vamos a generar, y eso lo hace China. Entonces, y los dos países son invitados para entrar en los BRICS. Irán dice que sí, Arabia Saudí, ¿no? Que es más socio de Occidente, dice, bueno, yo no niego como Argentina, pero sí que me interesa, y empiezan a hacer una cooperación Arabia Saudí e Irán tremenda dentro de la cooperación con China. Y eso es algo que de repente, 2 meses después, inicia todo el genocidio. Donde no olvidemos que estaba toda la jugada además de Israel, que hizo el pacto Negev, ¿no? El acuerdo de Negev, donde se hizo un acuerdo entre Marruecos, entre Arabia Saudí, no, Emiratos Árabes, entre Egipto, países que ahora son miembros de los BRICS, hacen ese acuerdo en el 2022, si no me equivoco, que hacen ese acuerdo en contra de Irán. Y hoy en día Egipto y Emiratos Árabes son países de los BRICS. Entonces estamos viendo un pulso en Oriente Medio que yo creo que lo que sucede justamente de que no está aceptando Occidente, que los BRICS están ganando mucho poder o apoyo o representación en Oriente Medio, como Irán, Emiratos Árabes y el caso de Arabia Saudí. ¿Cuál es la manera? Generar guerra, generar ahí. Y eso, el caso de Palestina, ya no es el genocidio interno que llevamos 70 años, hay que analizarlo de una vista geopolítica. Y pasan ciertas situaciones en los BRICS y 2 meses después
se genera ya el genocidio en alerta. Y creo que ahí es donde sucede. El acuerdo de Negev es un fracaso, ven que Emiratos Árabes aceptan, Irán ya entra dentro ahí también, hay un pacto, ¿no?, entre Arabia Saudí e Irán de pacificación, Arabia Saudí ya no reconoce tan fácilmente Israel, ya se opone un poquito más, y de repente se genera ya la diplomacia no funciona, vamos a la guerra. Y creo que ese análisis de los BRICS con Palestina, en ese caso, no se hace un buen análisis desde Occidente el por qué. Y hay un lazo temporal que lo planifica, claro. Y ahí es donde entra también otra guerra para intentar ahogar lo máximo posible a Irán, el pacto con Arabia Saudí diplomático, Siria, el Líbano, todo eso también. Por lo tanto, tenemos Ucrania, Taiwán, tenemos el caso ahí, y luego ya los golpes de Estado, como hubo el impeachment en Brasil o la denuncia de golpes de Estado en Sudáfrica. Todos los países han tenido injerencia militar y ahí yo creo que los BRICS son conscientes de ello. Por lo tanto, el acuerdo de defensas común se está llevando a cabo sin ser un pacto como la OTAN, pero también está llevando una cooperación militar. La última ha sido operaciones militares de cooperación entre Irán además con cooperación con Arabia Saudí, con China y con Rusia, algo, ¿no?, que parecía, ¿no?, que algo imposible hace unos años, pues lo están llevando a cabo como defensa en contra de esa injerencia. Sin duda parece que la estrategia occidental es la de crear incendios y llevarnos a la guerra. Y vemos como los BRICS ya tienen una presencia sólida en el ámbito económico, en el ámbito geopolítico, y también parece que en el cultural se están dando pasos para que también tengan voz esos países del sur en el ámbito internacional. Sí, yo creo que muchas veces en los BRICS se habla un poco del tema comercial, del tema económico, que ha mejorado mucho su exportación, importación, pero no tiene ni un tratado de libre comercio. Muchas veces no es un tratado de libre comercio como el Telecan entre México, Estados Unidos y Canadá, no lo hay. Lo que sí que es verdad que potencia más la cooperación entre empresas, el tema de moneda, ¿no? Eso está ahí, pero no es un tratado. Entonces, no es un acuerdo o un bloque comercial o económico, va por una superestructura mucho más allá. Y muchas veces nos olvidamos de algo necesario que es el tema cultural. El tema cultural, los BRICS, Putin lo dijo al principio del 2024 y decía, nos reunimos los jefes de Estado del 22 al 24 de octubre, pero vamos a tener 200 reuniones de los BRICS. Yo en el libro analicé, en la misma página de los BRICS salen las reuniones de cada año. Hay reuniones de todo tipo de ministros, ministros de seguridad, de ambiente, de juventud, de género, de medios de comunicación. Se van reuniendo de agricultura, que el caso de la agricultura es un tema muy importante de los BRICS porque son los principales productores de alimentos. En ese caso, a la excepción de Estados Unidos, luego está Brasil, India, China, Rusia, por lo tanto también es un caso de su importancia. Por eso Lula hablaba ahora mismo en el G20 del tema el tema alimentario, el tema de la pobreza, porque los BRICS tienen un papel fundamental en ello. En el tema de cultura, eh, tienen ese espacio y entonces ha habido una cooperación súper importante en el tema universitario. ¿Por qué? Porque están cansados ya en el sur de que las grandes universidades te eres reconocido si te publican en Oxford, te publican en, yo qué sé, en Harvard. Y hay universidades de Brasil, de China, de Rusia, que le hacen peso tranquilamente. Entonces, han ido a potenciar la cooperación académica entre esas universidades y tienen reuniones de universidades de los BRICS. El asociacionismo entre jóvenes, ¿no?, que llevan un poco, pues, proyectos culturales, están llevando a cabo eso. Por lo tanto, la cooperación sur-sur, evitando esa relación histórica del norte con el sur. Las agencias de cooperación, finalmente, el soft power han sido agencias de neocolonización. Por eso siempre estaba claro que las agencias de cooperación, como España, la ECID, donde actuaba principalmente era en América Latina y algunos países africanos donde tiene más inversión. Francia en África, Inglaterra también o en Asia. Entonces se acaba reproduciendo eso. Ellos llevan también agendas de cooperación sur-sur, potenciando entre ellos cooperación entre jóvenes, pero no es ningún lazo neocolonial porque ni siquiera tiene una relación. ¿Qué relación tenía Brasil con India, con Sudáfrica? Históricamente no tenía, ningún había sido colonia de otro. Pues justamente en el 2003 crean el pacto IPSA, es India, Brasil y Sudáfrica, donde generan proyectos de cooperación entre ellos que van a ayudar a otros terceros países, como el caso de Haití, un país que ha sido violado por cascos azules muchísimas mujeres. Pues ellos generan una cooperación alternativa a esa del norte. Eso también son aspectos culturales muy importantes. El tema de idiomas, el tema de tecnologías. Dentro también eso, porque cultura dominada por las grandes tecnologías, como pasa ahora mismo en la red X, ¿no?, que sabemos ya, ¿no?, que es dominada por unos poderes fácticos, ellos crean aparte sus cables submarinos y tener la independencia tecnológica, que es de suma importancia para compartir el tema cultural. El tema de televisión BRICS, ¿no?, TV BRICS, generar una cooperación, que ahora mismo ha entrado también hace poco prensa latina, ¿no?, entrar Cuba como miembro socio, pues también hay cooperación entre ellos en los medios. ¿Por qué? Para romper de manera
hacer contrahegemonía cultural. Esos medios que nos están dando una información simplemente sesgada y diciendo, ¿no?, que Occidente es el bueno, lo otro es el malo, este es nuestro socio bueno, lo que decimos, ¿no? Putin el malo, China cuidado, tal, ellos dan otro tipo de mecanismo, ¿no? Además con la censura que ha habido, ¿no? Medios que ha habido censura en Occidente, sobre todo a partir de lo de la guerra de Ucrania en 2022. Pues dan también alternativas en redes sociales, porque la cultura hoy en día en redes está ahí también, nos guste o no nos guste, y han hecho también esa plataforma de periodistas TVBRICS, ¿no?, para llevar a cabo. Por lo tanto, hay muchas plataformas. Ello quiere decir, en resumen, que no solamente es la reunión de jefe de Estado, ¿no? Que ya hay un vacío mediático en Occidente, pero mucha gente que se puso, bueno, ahora viene la reunión y la presidencia de Brasil. No, ha habido 200 reuniones y se pueden consultar reuniones de todo tipo. Reuniones de mujeres también. También un componente que es muy, muy importante, porque al ser países multiculturales, no son países ahí de un bloque occidental que todos tienen la misma tal, eso lleva a que están rompiendo muchos estigmas, ¿no? De decir, hombre, la mujer de Irán tiene una realidad, la mujer de Brasil tiene otra, la mujer de Rusia, y eso es importante porque es la multiculturalidad que se llena a llevar. No estoy diciendo que estamos a favor y en contra, lo que digo es que son países con su cultura propia y eso es algo que Occidente imponía, es esto es lo bueno y esto es lo malo y punto. Y hay modelos de familia, modelos de mujer, modelos de hombre, modelos productivos, y eso es algo de cooperación que se está llevando, vuelvo a decir, mujer, hombre, empresarios también se reúnen, emprendedores, empresarios que llevan y cooperación y cómo puedo cooperar allí y aquí, qué producto hay allí cultural, no sé qué tipo de arroz lo hacen allí, cocinan y lo llamamos a India. Todo eso rompe con ese esquema porque lo colonial no es económico solo, es cultural. Y esa relación los BRICS lo tiene y creo que es algo que queda oculto mucho en la opinión pública y se tiene que profundizar porque está ahí. Además, no olvidemos, y sin alargarme, perdona que me extienda, Dani, el tema de las Olimpiadas. El tema de las Olimpiadas es cultura. Y yo pregunté en una charla presentando el libro, digo, ¿alguien sabe, una charla, ya no sé, 60, 70 personas, ¿alguien sabe que en Rusia se celebraron los Juegos Olímpicos BRICS? Nadie lo sabía. Y los Juegos Olímpicos BRICS participaron 90 y pico países del sur. 90 y pico, no solamente los BRICS, sino invitados, países, ¿no? Y tal. Y entonces se vio un choque contra el COI, que no es internacional, es occidental, porque bloquea a Rusia a participar por la guerra de Ucrania, pero no a Israel por el genocidio de Palestina. La doble moral del COI. Entonces, todo lo que habla de internacional en realidad sería COO, Comité Olímpico Occidental. Y las Olimpiadas BRICS, que empezaron con juegos tímidamente, un partido de fútbol, un partido de baloncesto, se hicieron este año en Rusia, a grosso modo, varios 90 y pico países, muchas especialidades, no sé si fueron 7, no, 2 semanas que se celebraron. Fueron juegos que además tuvieron una importancia en ese tema cultural y deportivo y social. Y creo que eso muchas veces no se le da importancia. Aunque en Occidente no nos demos por enterados, existe otro mundo ahí fuera Exacto. y estos proyectos obviamente vienen a narrárnoslo también, a hacer que tengan voz también pueblos a los que, por desgracia, nos pretenden ocultar totalmente. Y hemos hablado mucho de las fortalezas de los BRICS, pero también existen ciertas debilidades. Hablamos, por ejemplo, entre ese choque, digamos, o esta disputa histórica entre dos de los grandes pesos pesados de los BRICS, que serían China e India. No sé cuáles son a día de hoy los mayores desafíos de los BRICS. Sí, el de China e India yo creo que es el que siempre se pone, ¿no?, sobre la mesa y a veces incluso, pero vuelvo a decir, ¿no?, Occidente siempre lo utiliza y a veces no mira lo que hay al fondo. Un ejemplo que hay, y lo otro de hace poco lo puse en las redes sociales, es cuando hubo en el 2000, no sé si en el libro se lo comento, pero en las redes sociales creo que lo comenté, en el 2023 hubo la cumbre del G20 en la India. Y de repente no participó ni el primer mandatario chino ni el primer mandatario ruso. No fueron. ¡Buah! Se pelean los BRICS, no va al G20 Rusia y China. Al mes siguiente celebran la cumbre de los BRICS en Johannesburgo y Rusia y China participan fenomenalmente. Lo que pasa aquí viene, el G20 a lo mejor es lo que no funciona. No es que no funcione la cooperación entre China, Rusia e India. Y entonces, en esta reunión que hubo de los BRICS, hubo un acercamiento muy importante entre China y India, que los países que tienen, ¿no?, sus conflictos en Cachemira, conflictos de frontera, y un país que está jugando un papel muy importante ahí como tema de mediador es Rusia. Rusia y China tenían ya problemas fronterizos, archipiélagos ya de la Guerra Fría, un momento, ¿no?, que entre Mao y Khrushchev y tal, hubo ahí un momento hasta tensiones fuertes militares. Pues lo solucionaron, en el 2001 solucionaron las fronteras, archipiélago para China, y solucionaron, y ahora mismo China y Rusia no tienen ningún problema limítrofe.
Eso está llevando a cabo Rusia una mediación entre los dos países y el otro día en la cumbre de los BRICS se llevó un pacto entre los dos países y se dijo que iban a hacer una cooperación militar conjunta en fronteras. Conjunta cooperación militar, iban a quitar militares, ¿no? Entre, como fuese el paralelo 38, Corea del Sur y Corea del Norte, y vamos a hacer cooperación militar porque ya no solamente entre mandatarios, sino entre poblaciones frontera puede haber conflictos. Y empiezan a intentar solucionar el tema fronterizo. Y eso lo hacen dos países BRICS donde en esa cumbre, aparte de ello, llevan reuniones bilaterales e intentan solucionarlo. Mientras que Occidente nos dicen, bueno, sí es verdad, claro, que la India es un país de los BRICS ahora mismo que tiene una buena relación con Occidente. La India ya jugó en la Guerra Fría un papel bien con la Unión Soviética y Estados Unidos. Eso ya viene desde ahí atrás, todo tiene la historia. Y la Guerra Fría, pues, quiere estar bien con Estados Unidos y cada vez lo intenta también estar mejor con China. Además, China tiene un papel importante en el conflicto entre Pakistán y India, y Rusia también. Creo que hay que leerlo todo de una manera como tema de ajedrez. Eso es un conflicto que hay dentro de los BRICS, es un tema, ¿no? Que yo creo que se está avanzando, pero queda muchísimo, muchísimo por hacer. No olvidemos que la India tiene un buen pacto militar con Occidente, es del pacto Quad ese, ¿no? Que decíamos con Estados Unidos y Australia y el Reino Unido. Tiene cosas, ¿no? También a veces con la desdolarización es el país de los países que más se opone de un principio. Entonces, es un país potencia emergente, el más poblado del mundo, pero tiene sus intereses nacionales. Pero una cosa interesante es que muchas veces se dice, es que la India persigue musulmanes, ¿no? Y tal, y no sé qué, porque es su presidente es hindú radical y tal. Eso es un tema interno en el que yo no quiero entrar y desconozco, y eso es de India. Pero luego no tiene problema para reunirse con Irán. Ese es lo que nos perdemos en Occidente. Ya, ¿y cómo puede ser que tenga sus conflictos internos y luego sea socio de Irán y esté llevando a cabo cooperación e inversión? Pues lo mismo que Cuba, que colabora con países capitalistas del sur y Cuba es comunista. Es decir, pero Occidente te dice, no puede ser, esto es una demagogia. ¿Qué pasa? Que los BRICS juegan con pragmatismo y en las relaciones internacionales no quieren imponer a uno u otro, simplemente hay 198 países y esto es una escalera de vecinos. Y el vecino de al lado no es el que mi mejor vecino, pero es mi vecino. Y yo a las 10 de la noche apago la música para no molestarle. Eso es lo que hacen los BRICS y Occidente dice, yo a las 12 y como se rebote mi vecino, encima voy para allá y le pego dos hostias, por decirlo así, ¿no? Un poquito simulando. Entonces, eso es un primer, ¿no? Es un poquito así de escalera de vecinos, ¿no? Por decirlo, es como yo en mi bloque que vivimos 14 plantas, no me hablo con todos los vecinos, pero tengo a las reuniones de vecinos, vamos a cooperar y a colaborar para que tengamos luz, una escalera limpia, y luego cada uno su casa la ordena como quiera. Y puede que no me guste su casa, pero es mi vecino. Eso lo utilizan los BRICS, Occidente lo hace. Entonces, un reto es ese. Otro reto importante es el tema de la suma de países. Ha pasado desde el 2009 que se funda con la suma de Sudáfrica, el 2011 se fundan 5 países, el 2023 se suman 4 más, ha pasado a 9 países. Claro, se ha duplicado. Eso lleva a que las decisiones sean más complejas e incluso hay países que ahora mismo como Bolivia, ¿no? Como Indonesia, como Cuba, que están en el rango de socios para subir arriba. ¿Qué sucede? Que, claro, tienen que llevar a cabo ahora acuerdos a lo mejor no de absoluto consenso, a lo mejor de mayoría simple, tienen que cambiar estructura porque el hecho de avanzar genera más conflictos y si no lo gestionan, los tendrán. Y uno que se habló mucho fue el caso de Brasil con Venezuela. Brasil fue el país que vetó. Venezuela es un país clave para entrar en los BRICS, tanto para Venezuela como para los BRICS. Venezuela es un país que está bloqueado por Estados Unidos, está claro. La salida es los países BRICS, para de esa manera la desdolarización y evitar ese bloqueo son los países BRICS. Y los BRICS necesitan a Venezuela porque es un país productor de petróleo y de gas y es rico en esa materia prima como economías emergentes. Y para crear una moneda propia, si entra Venezuela, creo que ya los BRICS generarían casi el 50% de reservas petroleras. Países miembros OPEP y OPEP más donde está Rusia. El 50% de eso, gas, oro. Su moneda sería mucho incluso más fácil, un nuevo impulso para crearle y generar confianza. Por lo tanto, Venezuela es un país estratégico y además un país de América Latina donde América Latina, saliendo Argentina, no entrando, perdón, ha quedado un poquito más desfavorecida. Tenemos ahora mismo 3 países en Oriente Medio, 3 en África y 3 en Asia, contando Rusia. América Latina tiene uno que es Brasil. Entonces Brasil vetó la entrada de Venezuela. Y ahí entonces estaban muy contentas en entrar a Venezuela, todos los países decían que sí. Irán, que es un socio claro de Venezuela, China, Rusia, Arabia Saudí, que también es miembro de la OPEP, aunque tengan disputas en su tema proyecto nacional, pero miembro de la OPEP, Egipto, es decir, y de repente Brasil dijo que no.
Y ahí fue una decisión que afectó a todo BRICS. La decisión seguramente se tenga que llevar entonces ya por mayoría simple o generar estructuras. Y creo que eso va a evitar conflictos. Los BRICS es verdad que han respetado, vemos la diferencia, han respetado la decisión de Brasil. Putin dijo, bueno, yo respeto, estaría de acuerdo, pero no ha habido un machaque de vamos a enfrentar. Yo creo que tarde o temprano Venezuela tendrá que entrar. Pero se vio como Brasil no quiso, pues bueno, pues por un factor de Lula interno, que tiene bolsonaristas dentro de su gobierno, además PDVSA compite también con Petrobras, ¿no? Como hegemónica, porque el bloqueo a Venezuela le beneficia a Petrobras como primer exportador de petróleo. Brasil ha entrado en la OPEP más en enero, porque ahora mismo es el país. Entonces también es competencia. El tema del Esequibo, bueno, hay diferentes situaciones que no es lo principal de análisis, pero está ahí. Creo que eso también es la estructura de los BRICS, lo tienen que crear y es una disputa clara, porque si no, metes países, si no cambias un salto cualitativo, tu éxito te puede llevar al fracaso. Y eso algo, y conflictos internos, decisiones y tal, se habló en su momento de crear un parlamento BRICS también, de crear estructuras de decisión, que es de suma importancia. De momento hace una cooperación entre parlamentarios, llevar a cabo estructuras que generen una solidificación de algo ya de un todo, no solamente una suma de países, sino que vayan a un todo. Y creo que ahí van a ser debilidades. Veremos lo de Arabia Saudí, que no está miembro también de Irán. También es una cosa que está ahí, que han fortalecido relaciones, pero bueno, también disputan su hegemonía en Oriente Medio, y eso está claro. Son sunitas, son chiitas, todo y que hay un respeto en el tema religioso. Y también es otro avance que tienen que tener muy claro. Y el tema de África, algo claro que queda también como desafío, en África los BRICS tenemos un poco la parte más oriental, es Egipto, Etiopía y Sudáfrica la parte sur. Quedaría entrar algún miembro de la parte más occidental. Uno de los países, claro, era Algeria o Nigeria, países productores de gas y petróleo, que ahí entraría también un poco una guerra fría con Marruecos. En el caso de Algeria, no olvidemos que es otra vez conflicto del G7, Estados Unidos, con los BRICS. Y Algeria es un país candidato para entrar también, pero ahí está el tema, no solamente con el tema saharaui, sino ya la disputa de ahí de Marruecos hoy en día es un socio de Israel, es un socio claro histórico ya de Estados Unidos, y ahí también va a generar una disputa, yo creo, entre ese conflicto. Los desafíos irán saliendo, no tenemos la bola del mundo, pero creo que las estructuras, los conflictos China-India, Oriente Medio, van a tener que llevarlo. Está claro que su pragmatismo soluciona mejor los problemas internos que esa dogma, ¿no? O esa supremacía que tenemos en Occidente, y se lleva claro con la reunión entre India y China. Hace 3 años estaban disparando, pero iban a la reunión de los BRICS y se abrazaban. Y yo decía, no podía ser esto. Puede dispararse y se abrazaban. Algo impensable, ¿no? En Occidente, cuando disparan van a masacrar, a matar y no a negociar. Y lo hemos visto en Ucrania, en Libia, Siria y en muchísimos países. Ujú. Y sin duda, no sé si consideras también que todos estos movimientos de los BRICS tienen también su proyección sobre las diferentes políticas regionales. Hablábamos del caso de América Latina, en donde la incorporación al proyecto de Cuba y Bolivia también puede fomentar un poco un proceso de repensar las relaciones entre la propia Brasil, Venezuela. Digamos que los BRICS también proyectan una necesidad de moverse en el plano regional. Totalmente. Los BRICS en realidad, y ahí en el libro hay un capítulo que comento también, que es, yo lo veo como una suma de estructuras de integración regional que se ha dado. Es decir, la que más controlo es América Latina, tenemos el Mercosur, tenemos UNASUR, tenemos el ALBA, ¿no? Tenemos esos proyectos que van saliendo regionales, al igual que está la Unión Africana, ¿no? Que ahí entran todos los países africanos, que hay un cambio en el año 2001, donde Addis Abeba, ¿por qué Etiopía ha entrado en los BRICS? Addis Abeba, que es la capital, es justamente donde está la Unión Africana. Y eso es interesante, ¿no? El saber el por qué también, ¿no? Pues las interacciones regionales continentales, subcontinentales, tienen muchísima importancia, porque a los BRICS, pongamos, llega Brasil, se reúne, pero Brasil luego se reúne en UNASUR. Y eso genera unos lazos con los países del sur. No son los BRICS son los 9 miembros o los 36 que van. Es un lazo, ¿no? Una ficha de dominó que lo tiene ahí. Y los BRICS están estudiando eso, pero muy bien. Es decir, vamos a hacer países estratégicos que tengan su impacto. Por ello, Brasil como potencia estaba ahí, pero incluso se estaba hablando de, en el caso, por ejemplo, que se habló que un país que podía entrar o políticamente, pero que no era cómodo, era México. Porque México está dentro del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, porque México depende mucho de Estados Unidos, porque México iba a ser incómodo en los BRICS, y no políticamente, no López Obrador, digo la realidad del país.
Entonces, por eso tiene mucho que ver las integraciones regionales. Y se suma, yo digo claramente ahí, ¿no? De todas las integraciones, es una fecha, es unas fichas, ¿no? Es una torre de cartas que se van creando los BRICS como punto máximo de esa suma de integraciones regionales que se están llevando en el sur. Sudáfrica, por ejemplo, tiene su integración regional donde está Namibia, donde está Zimbabue, creo que no sé qué países también están en el sur, en el cuerno sur de África, donde tiene una cooperación propia, donde utilizan incluso la moneda sudafricana. O sea, que hay cooperaciones que muchas veces nos perdemos de integración regional, que los BRICS no tienen en cuenta. Por ello, siempre cuando entra un país, aparte de economía emergente, es influencia política que tienen esas integraciones regionales. El caso de Cuba, Cuba no es una potencia económica, lo tenemos claro, no tiene petróleo, no tiene gas, Cuba es potencia en capital humano, tiene salud, tiene educación, tiene seguridad, tiene cultura, pero en economía emergente no. Pero Cuba tiene una cosa que es potencia diplomática. Y por eso entra en los BRICS y que Cuba haga la importancia. No olvidemos que la presidencia de CELAC, la primera presidencia fue de Cuba. Y hubo un respeto en toda América Latina, incluso hasta hay países de derechas, hay partidos de derechas en América Latina que respetan a Cuba, porque saben la cooperación que ha hecho con el tema de la vacuna del COVID. Y hay gente, ha habido gente de derechas, gente derecha en Chile, había un senador que fue a Cuba invitado por Fidel para que operaran a su hijo y no lo hacían en Chile. Y el respeto Cuba lo ha tenido. Entonces Cuba es un país que tiene esa influencia muy importante en América Latina. En CELAC, que tuvo la presidencia, en el ALBA, en UNASUR, es invitado a muchas reuniones, aunque no sea miembro de la OEA porque eso es de Estados Unidos. Creo que lo que hay que analizar mucho en los BRICS es todo lo que tiene detrás. Al igual que hemos dicho historia, es generar las integraciones regionales. Igual que Rusia tiene su cooperación, tiene una moneda propia, tiene una unidad económica, una unidad militar en la zona, ¿no? Tiene Kazajistán, tiene todos esos países de ex Europa, de la ex Unión Soviética, tiene una cooperación de suma importancia. Y eso también tiene relación con los BRICS. El caso de Bielorrusia. Bielorrusia tiene una relación que rompe un poco la dinámica de los BRICS porque ha sido un país socio. Bielorrusia es un país socio hoy en día. Tú dices, no es un país del sur, ¿no? Queda un país ahí. Sí, pero es un aliado de Rusia, de suma importancia en la guerra de Ucrania. Y además es miembro también de la unidad económica que también tiene la Europa del Este. Y es miembro también de esa cooperación militar. Y entonces ha dicho, el que sea socio. Y ha roto un poco porque no es del sur global, pero es Bielorrusia. Por eso hay que sumar todos esos aspectos de todas las interacciones finalmente hacen un resultado que son los BRICS. Los BRICS no son 5 países y ya está, o 9 hoy, sino es una suma de interacciones regionales y lo comento en un capítulo histórico donde cada país y cada país, India, Brasil, Rusia, China, Sudáfrica, los proyectos de interacción regional que tiene su continente y en sus regiones. Ujú. Y ya para terminar, quizá la pregunta más complicada. ¿Es posible la coexistencia entre los BRICS y un bloque occidental de forma pacífica? No sé si excluyendo a Estados Unidos, que parece que tiene la decisión totalmente clara, pero ¿Europa podría convivir con estos BRICS? Hablamos de la ruta de la seda, hablamos de muchos proyectos que realmente favorecerían a Europa. Sobre el papel, parecería que sí. Mm. Parece que sí. Ya se habló de consistencia pacífica en la Guerra Fría y finalmente vimos que no funcionó. Yo creo que el principal enemigo aquí es Estados Unidos va a ir, es decir, antes de morir, los imperios hacen eso, antes de morir vamos a por todas, pero Estados Unidos, la principal debilidad que tiene Estados Unidos sería la traición de sus socios, y aquí viene Europa. Si Europa sigue siendo, y se ha visto cada vez más, el lacayo de Estados Unidos, la situación va a ser complicada a nivel. Y vimos la guerra de Ucrania, lo define, que incluso ahora mismo hay un cierto toque, ¿no?, de tema nuclear, pero es por Europa donde permite que un país de la OTAN dé misiles y pueda bombardear Moscú. Por lo tanto, Europa está perdida. Europa perdida. Si Europa fuese fuerte, ¿no?, con un Estado fuerte, un Estado supranacional fuerte, con un ejército propio, se dice, ¿no?, a la OTAN y tal, y ha llevado a cabo su soberanía propia, ¿no?, con un eje a lo mejor franco-alemán, que es lo que nos vendían en los años 90, con una moneda propia y tal, lo que nos vendían, ahí podría debilitar claramente a Estados Unidos. Y poco a poco se va aislando. Pero lo que está haciendo Europa es justamente lo contrario. Está llevando a cabo, y además, con el tema de los BRICS, Europa no olvidemos que ya llevó un golpe contra los BRICS. Y eso fue a orden de Estados Unidos, fue el caso de Grecia. El caso de Grecia era un país que iba a entrar en el nuevo Banco de Desarrollo y le iban a dar créditos para quitarse todo lo que es la troika. Cuando se enteró justamente, le boicotearon y le cerraron los euros, la troika, le hicieron todo el bloqueo para que no fuera un país ortodoxo Grecia que tiene buenas relaciones con Rusia y además con China en un tema de un puerto. La bloquearon constantemente. Entonces, se ha visto claro que Europa está al servicio. ¿Qué sucedería?
yo creo que actualmente con lo que hay ahora, esto va a ser más incendiario, porque Europa, Estados Unidos están incendiando, perdón, Ucrania, lo de Palestina, lo de Taiwán. Han apoyado golpes de Estado en América Latina en todo momento. El impeachment en Brasil, lo de Honduras, siguen con el bloqueo de Cuba, van a llevar a cabo injerencias en el Sahel, países que quieren llevar independencia, y la OTAN en la cumbre de Madrid dijo hace 2 años que el Sahel era, el flanco sur, era uno de los puntos principales, por lo tanto va a estar ahí. Está claro que tú miras y dices, van a saco, a muerte. Y eso es el imperio porque ahora mismo en decadencia y van ahí. Y eso es algo, ¿no?, que preocupa tendría que preocupar a la comunidad internacional, de ese tipo de comportamiento que hace Occidente. Porque los BRICS podrían llevar consistencia. Los BRICS no han dicho no Fondo Monetario Internacional, no han dicho no OTAN, lo que han dicho es no te expandas, pero si quieres vivir en tu país, haz lo que quieras. No han dicho no Banco Mundial, lo que han dicho hay que reformar el orden, porque es verdad que el Consejo de Seguridad de la ONU hoy no cumple, hay vetos que no son así, hay que apostar por la paz, como ha hecho China, que se reunió con 14 partidos políticos de Palestina. O sea, que no han dicho no a las estructuras occidentales, lo que han dicho es nosotros podemos crear también las nuestras y a partir de ahí generaremos un consenso y crear un orden mundial. Es decir, lo que yo digo en el título es un orden mundial alternativo. No digo nuevo orden mundial porque le llaman que es conspiración, por eso digo orden mundial alternativo. Entonces, ellos no están excluyendo a Europa, no están excluyendo a Estados Unidos, no le están diciendo que no tengan su nivel económico, lo que están diciendo es que no pueden actuar de esa manera, haciendo esas injerencias constantes, ¿no? Y ese expansionismo imperialista. Por eso apuestan incluso por países antiimperialistas los BRICS, como Cuba o Venezuela o Nicaragua. Están diciendo que son la soberanía. Eso es lo que el problema entonces es Occidente, no es los BRICS como lo están diciendo. Los BRICS apuestan en que si tú quieres crear, quieres tener tu estructura y tu banco y el dólar, yo no te digo que no al dólar, lo que quiero decir es que no me impongas tú a mí el dólar. O que un país africano pueda decir, no quiero el dólar, quiero utilizar mi moneda, pero el dólar no lo quitaremos. Y es lo que siempre se ha dicho, no están en contra de Occidente. Quien está en contra de los BRICS es Occidente. Eso es principalmente el ambiente que tiene que ser de cultivo. Y esto es lo que la población europea tenemos que pensar. Y esto me preocupa porque cuando yo a hacer presentaciones, veo los pueblos del sur que hablas de los BRICS, y hablas de la situación y hablas de tal, y te miran el tema de Ucrania de otra manera, ¿no? Y la geopolítica de otra manera, y nosotros somos los más colonizados. Y yo puedo ir aquí, puedo ir a una charla de los BRICS, y a lo mejor van 4, y si les interesa el libro, 4. Y a lo mejor vas a Cuba y te vienen 100. Y dices, esto es problemático. Tenemos ahora mismo un problema Europa, que Europa somos ahora mismo una neocolonia de Estados Unidos, y si no se genera una soberanía, y por eso cuidado que la ultraderecha está ganando con esa demagogia y ese discurso. La ultraderecha, porque la izquierda, oficial, no digo toda la izquierda o institucional, va muy perdida en eso, socialdemócrata, verdes, como pasa en Alemania, y de repente tenemos una derecha que en la política internacional te mete un discurso más soberano. Luego en la práctica será otra cosa, pero te mete un discurso mucho más soberano. ¿Y qué pasa? Que la clase trabajadora les está votando. Entonces, Europa está diciendo que el proyecto de Unión Europea está cayendo. Queremos una Europa de paz, de soberanía, de propia, con ejército propio, lo que sea, o lo que sea, nuestra soberanía, nuestro territorio, y que no vengan los yanquis a decirnos. Y creo que eso sea un funcionalismo claro para que se generase una coexistencia pacífica. Europa tiene un punto claro. Mientras Europa esté subyugada por Estados Unidos y Bruselas sea Washington, y la OTAN y el expansionismo como la entrada de Finlandia o Suecia en la OTAN, queda claro que los BRICS van a seguir llevando un proceso no de extensión, de ocupación, sino de defensa. Y los BRICS podrán seguramente llevar un tratado de defensa común. De momento no es un pilón que tienen todos, pero entre ellos en cooperación bilateral lo están llevando. China, Irán y Rusia han llevado cooperación militar dentro de los BRICS, sin ser un funcionamiento de los BRICS de todos los países. Pero saben que a partir de que nos conocemos mejor, mayor confianza, vamos a cooperar militarmente. Y eso está generando una escala militar. Por eso tenga todo el derecho de que si tú me bombardeas Moscú, yo tengo el derecho a utilizar armas nucleares, y eso es lo que dijo Putin, porque los primeros que habéis dicho al tratado de misiles fue Donald Trump en el 2019, que borró un tratado de misiles de Reagan con Gorbachev. Pero en Occidente estamos perdidos. Y eso es lo que más me preocupa. Por eso, en función, el tema de los BRICS y el libro, todo y que está dedicado a nivel internacional y tal, pero mi mensaje claro sobre todo es que Occidente empieza a abrir los ojos, que tenemos un gran problema, porque si queremos llegar a queremos evitar una tercera guerra mundial, quien tiene un claro rol ahí es Europa. En esta Europa nos va ella. Otro tipo de Europa de los pueblos, de la soberanía y de abajo, y decir, esto no tenemos a la orden de Estados Unidos, no queremos ser subyugados y ser lacayo de Estados Unidos, la cosa podría cambiar y podríamos mirar la ruta a la seda, Moscú, el gas de Rusia, África de otra manera y América. De momento, yo creo que somos los colonizados más ahora mismo en la geopolítica internacional, y eso es preocupante.
Sin duda alguna. Por eso este libro, los BRICS, la transición hacia un orden mundial alternativo, resulta necesario para conocer otros pueblos, conocer otras realidades. Y yo creo que es un título que no solo deben leer expertos, tal y como señalas en la introducción, sino que deben leer todos nuestros compañeros, militantes, trabajadores, y especialmente llevarlo a las universidades, clubes de lectura, a vuestros barrios, hablar de ello, porque tal y como dices, Aníbal, creo que nos va mucho en conocer otras realidades, poder acercarnos a ellas y ver que existe otro tipo de relación pacífica en el que cada uno puede defender su soberanía, su propia forma de ordenar su casa, tal y como decías, y que quizá esta vieja Europa llamada al cortejo belicista de Washington es la primera que tiene que abrir los ojos, despertar e evitar que esta senda termine en un mal mayor. Agradecerte enormemente que me hayas dado tu tiempo para poder charlar contigo. Ha sido un placer y nada, insisto, invitar a todos los que nos están escuchando que se hagan con este libro en la editorial ACAD. Me han preguntado también muchos compañeros de América Latina por el título, o sea que interesa hay y creo que ha sido un título, un libro muy necesario. O sea que nada, felicitarte. Bueno, gracias, Dani, a ti por la invitación, ¿no? Por haber leído el libro. Esperemos que llegue a América Latina. Me dijeron que en enero o febrero ya podría llegar en algunos países de América Latina. Y sobre todo, pues nada, ojalá pueda pues, ir en breve a visitaros, visitar también varias ciudades aquí del Estado español y sobre todo generar debate. Yo no, bueno, me dio 4 o 5 meses para poder investigar, pero sobre todo aprender. Y me interesa muchísimo esas charlas del libro o esos aprendizajes porque al final es una construcción colectiva de que algo en el mundo está pasando y tenemos que buscar alguna alternativa porque queremos un futuro mejor para nuestros hijos y para nosotros. Y creo que ahora mismo la verdad que la cosa no pinta muy bien, parece ser a corto plazo. La verdad es que no, pero bueno, seguimos remando.